Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam, que es Gilat Bao. En esta oportunidad, hablando sobre Parashat Shemini, la porción del día octavo, ¿cierto? Así dice la Torá, el día octavo. Shemini, como tal, ¿cierto? Como porción, como cedra también que se le llama, es la número 26 de la Torá y tercera del libro de Vayikra o Levítico. Shemini significa octavo. Y se deriva, ¿cierto?, donde dice en la Torá: aconteció que en el octavo día Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces se nos describe, ¿cierto?, en esta parashá, cómo fue, digamos, la consagración, ¿cierto? El holocausto, ¿cierto?, que también consagra a los Kohanim, a los sacerdotes. Se inaugura así, ¿cierto?, el sacerdocio o la Kejuná de Aarón. Aarón, ¿cierto?, el hermano de Moshe. Se inaugura el Mishkan, los sacrificios, los sacerdotes, ¿cierto? Inmediatamente, más adelante, se da el fatídico episodio de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que mueren por ofrecer, dice la Torá, un fuego extraño, un fuego ajeno. Zará, dice en hebreo. También en hebreo, ¿cierto?, se le llama, por ejemplo, Avodah Zará a la idolatría. Un servicio extraño, ajeno. Es decir, algo que no se te ha mandado, algo, ¿cierto?, que no se te ha solicitado, algo diferente. Lamentablemente los hijos de Aarón sufren una muerte repentina, ¿cierto?, fulminante ante el Eterno, ¿cierto?, y este acto que estaban haciendo que no era para nada, ¿cierto?, lo que debían hacer, según dice la Escritura. Por ende, ¿cierto?, Aarón, por supuesto, queda en mala posición, sus hijos murieron. La Torá se encarga de prohibir que los sacerdotes puedan entrar habiendo bebido alcohol, cierto, o licor, vino, dice en hebreo, a realizar, cierto, algún servicio en el Mishkan o en el tabernáculo. Y les dice así: harán una distinción entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro, o lo inmundo y lo limpio. Harán esa distinción para que enseñes a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Es decir, hay una instrucción clara para todo aquel que se acercara, ¿cierto?, al Mishkan o al tabernáculo. Debía hacerlo en condiciones óptimas, sabiendo distinguir lo que estaba haciendo de lo que no, lo que debía hacer de lo que no debía hacer, lo que era consagrado y lo que no era consagrado, lo que podía traspasar y lo que no, lo que era algo parte de su misión y lo que no era. Y así también lo que era puro de lo impuro, lo que está, ¿cierto?, lo que impurifica y lo que no impurifica. Para que esto, dice, lo enseñan a los hijos de Israel. Es decir, tenían la misión de ser ese ejemplo y así mostrarle, ¿cierto?, a los hijos de Israel a través de el sacerdocio una muestra de cómo nos debemos acercar a Dios, cómo mantener buenas relaciones, ¿cierto?, con el Eterno, para que nosotros también sepamos hacer distinción entre lo que es sagrado, lo que es profano, lo puro de lo impuro. ¿Y cómo era esto? Mirando, ¿cierto?, los hechos de los sacerdotes, cómo ellos se movían, cómo se acercaban al lugar íntimo, solo pocas veces, ¿cierto?, respetaban, honraban al Eterno desde lo más mínimo, desde el pequeño detalle, ¿cierto? Y también entendiendo que hay cosas que son consagradas y cosas que no son consagradas. Hay cosas que no pueden ser, comillas, profanadas, ¿cierto? Y hay cosas que sí pueden ser profanadas porque son comunes, whole, son, no están hechas, ¿cierto?, para un servicio en particular, no tienen un fin. Y en realidad, ¿qué cosas son consagradas o santas? Las cosas que fueron apartadas, por así decirlo, para un fin en específico. O sea, una olla, digamos, una fuente del templo y una fuente que un rey tuviera en una casa o una familia tuviera en su casa, podrían ser iguales.
Pero la fuente que estaba en el Mishkan, en el tabernáculo, tenía una función específica, estaba apartada para una misión. Entonces ahí se debía, por ejemplo, realizar la purificación al entrar al Mishkan. Pero no así la podían usar, ¿cierto? Para otros fines, lavarse las manos a lo mejor cada 5 minutos. No era esa la intención. Sabemos, ¿cierto? De los Kohanim que realmente la santidad y lo que conviene depende de el valor que le demos a las cosas, ¿cierto? Que utilizamos. El Mishkan, de nuevo, alguien podría hacer un Mishkan igual. De hecho, muchos han creado réplicas. Hoy día usted puede ir a varios países y a lo mejor hay un Mishkan, ahí alguien hizo un Mishkan, hizo réplicas, a lo mejor para de forma en museo, o están tratando, ¿cierto? De llamar a la gente, la atención, o es para visitarlo, conocer cómo era, o tal vez inclusive dentro de las congregaciones tengan un arca que era igual al arca de la Biblia. ¿Para qué? Para que ahí la gente, ¿cierto?, la toque y sea sana. Yo he visto, yo he visto videos así. Entonces, en realidad, la santidad, podríamos decir, depende, ¿cierto?, del valor que le demos a las cosas. Y lo cierto es que los Kohanim debían ser los primeros en darle el valor adecuado a las cosas, ¿cierto?, que el Eterno apartó para su servicio. No importa que fueran iguales o quizás de menor calidad que otras cosas. Lo importante es que eran apartadas. Y como tales, debían cuidarse, ¿cierto? Y ellos también de estar en plenas facultades. Como dice ahí, no beberéis vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión. Es decir, si no iban a entrar en la tienda de reunión y a lo mejor estaban en una celebración, podían tomar vino y licor, sí. Pero al entrar, no. Porque eso es profanar el lugar. Nuevamente, ¿cierto? La santidad está en el valor que le damos a las cosas. Las cosas de por sí son materiales, ¿cierto? Cosas perecibles. Por ende, dice la Escritura que son sombras de las cosas que han de venir y manifestarse. Todo en este mundo es perecible. Aún aquella menorá hermosa, preciosa que leemos, ¿cierto?, en la Escritura, era perecible. Y hoy día no sabemos dónde está. Quizás la fundieron, quizás ya no existe. Hay quien dice, no, es que está aquí, que la tiene el Vaticano. El Vaticano ha dicho varias veces que no la tiene. A lo mejor no está, a lo mejor nadie la tiene. Se perdió, se rompió, se fundió. ¿Cuál es el punto? Que en su momento, cuando cumplía funciones, ¿cierto?, era consagrada. Y la gente lo respetamos por ello, ¿cierto? Así también debemos respetar y consagrar no solamente las cosas, sino las funciones, las funciones que hacemos. Los sacerdotes, ¿cierto?, tenían que tener la misión de ellos consagrar y llamar santas las actividades que tenían. O sea, habían actividades, no solo hablamos de materiales, sino actividades que ellos hacían que eran consagradas. Solo ellos podían hacerlas. Y solo ellos debían hacerlas de tal o tal manera. Es decir, también, ¿cierto?, nuestras actividades pueden ser consagradas. Nosotros en nuestras casas hasta el día de hoy quizás consagramos fuentes, ¿cierto?, para, digamos, o unas bases para colocar las velas de Shabbat. O a lo mejor, como nos mostraban, ¿cierto?, un paño para poner la mesa, la jalá. Lo apartamos, ¿cierto? Pero también nuestras acciones, nuestras actividades pueden ser consagradas como lo vimos, ¿cierto?, en el Mishkan. Los pasos que debían dar, cómo subir, cómo bajar, cómo estar vestido, ¿cierto? Qué decir en el momento tal, o qué hacer, o dónde rociar la sangre del animal, etc. Actividades consagradas. Es decir, nosotros también podemos consagrar, ¿cierto?, actividades, apartarlas. Pero también hay otras que son comunes, son profanables. No tienen por qué tener una cualidad, ¿cierto?, de santa. Tenemos que aprender a hacer distinción de las cosas. Porque dice, para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Y luego también hay personas apartadas y santas.
No solo hay cosas, no solo hay objetos, actividades, ¿cierto? Consagradas, sino que también hay personas consagradas. Y esas personas eran Aarón y sus hijos, los Kohanim, los sacerdotes, en este caso apartados para una misión. Pero cuando ellos, ¿cierto?, tenían la misión, o se les dio una misión, ellos fueron apartados. ¿Qué habrá pensado Aarón? ¿Qué habrá pensado Nadab, Abiú o sus hermanos, ¿cierto? ¿Habrá pensado Aarón que era él inadecuado para realizar el trabajo que le habían encomendado? ¿Seré yo, Señor? ¿Cómo se dice a veces? ¿Seré yo, Señor? ¿Me dirás a mí? ¿Querrás algo conmigo, Señor? ¿Esto será para mí? ¿Este trabajo será para mí? ¿Esta actividad será para mí? A veces nos preguntamos, ¿no? Cuando queremos o cuando nos plantean hacer algo, por ejemplo, para el Señor, para hacerlo en su nombre, ¿cierto? Eh, ¿Estará bien que lo haga yo? No, que sea alguien más. O a veces decimos, bueno, pero es que yo no estoy tan capacitado, mejor que lo haga otro. Es bastante común esto, que cuando se intenta designar, ¿cierto?, a alguien que fue, por ejemplo, Aarón y sus hijos, fueron apartados para una actividad. Moshe también fue apartado para dirigir a los hijos de Israel. Moshe también dijo, bueno, seré yo capaz, realmente, podré yo ser capaz de hacer esto. Hay muchas personas que esquivan, ¿cierto?, estas muchas veces las cosas que se les pide o se les solicita, o bueno, de todo, ¿cierto? Puede ser porque se sienta inadecuado, o sea, no estoy capacitado, no soy la persona idónea, o a veces creemos que otras personas tienen una estima demasiado alta sobre nosotros y por eso nos quieren dar cosas, pero en realidad no es que nosotros tengamos la habilidad para hacerlo. A lo mejor la gente nos estima, nos tiene mucho aprecio y por eso nos encomienda cosas. O yo sé, yo confío en esta persona, entonces velo tú. Pero a lo mejor uno podría llegar a pensar, a lo mejor la gente me tiene en un más alta estima de lo que debería. Yo no soy tan bueno, yo no sé mucho hacer esto. O quizás hubo, incluso ser más radical, algún momento en el que nos hayamos sentido incluso farsantes, porque tomamos alguna función, algún cargo o algo en específico que en realidad, como se dice en buen chileno, nos queda grande el poncho. El poncho, ¿cierto? Es como un talit que se coloca, ¿cierto? Para el frío. Muy común del campo chileno. Nos queda grande el poncho. En realidad no soy capaz de hacer esto. Yo dije que a lo mejor podía hacerlo. La gente confió en mí. Yo le dije, bueno, sí. Pero después no nos doy el ancho para realizar esto. Y me da pena que descubran que soy débil, que en realidad no tengo tanta capacidad, que en realidad no soy tan bueno como ellos creen. Y por lo tanto siento que aquella es mi debilidad. Es mi debilidad. En realidad no soy tan fuerte para hacer esto. El Mishkan había concluido. Se hicieron todas las cosas sagradas. Se enseñó y se plantearon todas las actividades consagradas, santas, ¿cierto? Y ahora había que dedicar a las personas consagradas. Pero cuando hablamos de actividades, hacer un proceso, un procedimiento, hacer algo santo, Baruch Hashem. Sencillo, ¿no? Pero cuando hablamos de que nosotros tenemos que ser los que estén ahí y hagan algo, es difícil, es más complejo. Durante 7 días, ¿cierto? Moshe había apartado a Aarón y a sus hijos para servir como sacerdotes y llegó el momento de iniciar las actividades. Y Moshe le dice a Aarón, acércate al altar
dice, acércate al altar. Déjame aquí leer el textual, dice. Entonces Moshe dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que haga expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Adonai ha ordenado. Moshe le dijo, acércate al altar. ¿Usted ha visto a lo mejor alguna vez que hay una actividad? Esto es típico, a lo mejor hay una actividad recreativa, todos vamos a hacer algo, pero la gente, le estamos explicando de qué se trata. Les vamos a decir, vamos a comenzar este juego, vamos a hacer esta actividad. Y la gente mira desde lejos, o trata de estar lo más lejos posible, como para que no la llamen, para que no le digan, ya tú ven. Entonces la gente está dispersa, empieza a conversar, empiezan a inquietarse. La gente mira para otro lado, no sé, hoy día saca su teléfono, trata de, a lo mejor voy a grabar lo que van a hacer, pero que lo hagan otros. Y la gente no se quiere acercar, entonces el que dirige la actividad dice, pero vengan, acérquense, vengan, participan, vengan para acá, acérquense. Pero en cambio la gente como tímida, no queriendo, ¿cierto? A lo mejor hacerlo, le llama la atención, tiene curiosidad, o a lo mejor sabe que tiene algo que hacer, pero no quiere dar el paso. Está ahí rígido. Moshe dice, acérquense. Acérquense. O sea, ustedes estuvieron 7 días prácticamente apartados, imbuidos, ¿cierto? En todo lo que era el sacerdocio, las actividades, las cosas, aprendiendo, estudiando, haciendo prácticas con todo, para llegar el momento donde se pudiese hacer por primera vez y consagrarse. Y no se querían acercar, parece. Aarón no se acercaba. Moshe le dice, acérquense, vengan. Moshe, acércate al altar, presenta tu ofrenda por el pecado. Ahora es el momento, ven. Ahora, ven. Da el paso, atrévete, acércate. Rashi comenta al respecto que Aarón estaba avergonzado y temeroso de acercarse al altar. Moshe, por tanto, le dijo, ¿por qué te avergüenzas? ¿Qué te da vergüenza? ¿Qué te aleja? ¿Por qué no quieres dar el paso? Si fue que por esto tú fuiste elegido para hacer esto, tú tienes que hacerlo. Tú fuiste elegido, Aarón. Tú fuiste la persona elegida. Tú eres la persona consagrada. A ti te eligieron. Tú debes hacerlo. Acércate. ¿Por qué estás avergonzado, acongojado, temeroso de ir al altar? Hay veces, ¿cierto?, donde las personas nos podemos sentir avergonzadas. A veces de lo que hemos logrado y sentir, no, en realidad no merezco todo lo que tengo. En realidad hay gente que es mejor que yo y a lo mejor me ha ido bien, fue un golpe de suerte. En realidad la gente cree más de lo que soy, pero bueno, aquí estoy. Y a lo mejor no soy un gran triunfador, de hecho, muchas veces la gente que le va bien, y a veces hay gente que le va muy bien, y siente que no merece lo que tiene, a lo mejor hay gente que le va mejor por lo mismo, cuando a ellos les va mucho mejor que a muchas personas. Y siguen sintiéndose como que hay gente que es mejor que ellos, que en realidad no han hecho tan bien las cosas, han tenido esfuerzo, pero a lo mejor no ha sido suficiente. De hecho, se sabe que muchas de las personas, entre comillas, exitosas, ¿cierto? Que les va bien, en realidad, gran porcentaje de ellos no creen merecer ese éxito. O sea, se dice que una gran cantidad, o sea, casi la mitad de las personas que le ha ido bien, dicen no merecer tal éxito.
Vaya. O sea, al parecer nosotros tenemos como personas algo que nos detiene de no reconocer para lo que somos buenos quizá o para lo que fuimos llamados a hacer. Nos cuesta dar ese paso. Sí, tú tienes que hacerlo. Sí, tú. Vamos a hacer esto. Sí, tú también. Ven, acércate. Bueno, no solamente pasaba que Aarón carecía de esta confianza o de esta capacidad de dar un primer paso y acercarse, él, sin que le dijeran nada, sino que también había algo en específico que rondaba su cabeza y yo sé que sabemos lo que es. ¿Qué es? Fue antes de esto, cuando Moshe descendía o estaba aún, ¿cierto?, en la presencia del Altísimo, recibiendo las palabras de la Torá, las Lujot Avanim, las tablas de la ley, de piedra, y Moshe estando ahí, todo bien, pero Aarón, por otro lado, estaba haciendo un becerro de oro. Obviamente es difícil, ¿no? Para Aarón. O sea, yo que guié al pueblo en un pecado, porque él fue el que lideró el pecado del becerro de oro. Él fue el que lideró. Ahora también esto se transforma, ¿cierto?, en su debilidad. O en lo que el día de hoy a la gente le encanta. Sacar los trapitos al sol, como se dice. Es decir, sacarle a las personas todo lo malo. Ah, pero cómo él antes hizo eso, pero cómo él acá, pero cómo él, pero cómo ella esto, ah, pero antes aquí, antes allá. A la gente hoy día le encanta hacer eso. Hoy día la gente tiene poca capacidad de olvido y de perdón de ciertas cosas. Aun cuando la gente se arrepienta, se supere, a lo mejor deje eso atrás, siempre hay alguien que le va a recordar aquella debilidad o aquella cosa en la que hizo algo malo y en lo que le puede decir con derecho y facultad hipócrita. A la gente le encanta decir eso. Aunque es difícil que haya alguien entre nosotros que no lo sea, en algún sentido de la vida, en alguna acción, en algo en particular. Siempre va a haber alguien que apunte los dardos ahí, a la debilidad de las personas. Fue Aarón el que sugirió que trajera los adornos, las mujeres, ¿cierto? O bueno, todas las personas en realidad, sus adornos, e hicieran un becerro de oro. Cuando Moshe vio esto, le dice a Aarón: ¿quién te hizo este pueblo para que trajeras sobre ellos este gran pecado? Le dice Moshe a Aarón: ¿quién te hizo este pueblo? ¿Qué te hicieron a ti? ¿Hasta dónde te llevaron? Como para que trajeras tú este pecado sobre ellos. Y Aarón respondió: me dieron el oro, yo lo arrojé al fuego y salió este becerro. Así dice en hebreo, textualmente. Ellos me trajeron el oro, yo lo arrojé y salió este becerro. Una explicación bastante evasiva. Típica de las personas que cuando hacen algo malo tratan de evadir y no reconocer sus errores. Porque hoy día a la gente le encanta llamar de hipócrita al resto, pero no reconocer sus propios errores. Así que Aarón no quiso reconocer que él lideró esto, sino que dijo: ellos trajeron el oro. Yo hice esto y salió el becerro de oro. Salió por la magia. Por favor. Estamos diciendo, ¿cierto?, que para Aarón este papel era muy difícil de tomar, obviamente. Fue uno de los pecados más desastrosos de toda la Torá. Y él estaba tomando el lugar más apartado del pueblo, más santo, para realizar expiación por él. Pero por el pueblo también. ¿No era esto algo hipócrita? Tú nos condujiste en este gran pecado, Aarón. ¿Por qué tú vas a liderar ahora haciéndote ver como el más santo entre todos? Hipócrita. Líder hipócrita.
¿No era Aarón también el pecador? ¿Cómo es que podía tomar ese papel? Casi de mediador entre Dios y las personas. Bueno, con justa razón, Aarón podría haberse sentido como un impostor, alguien que hizo un fraude, un hipócrita, que tenía vergüenza de acercarse al altar. Realmente. Moshe le dice, acércate. Pero Aarón no quería acercarse. Moshe le dice, para esto fuiste elegido. Para esto fuiste elegido. La tarea, cierto, del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era expiar por los pecados del pueblo, confesar sus errores primeramente, sus faltas, y luego las de todo el pueblo. Tenía la responsabilidad, por lo tanto, de pedir perdón, pedir expiación. Tenía que ser el que diera el primer paso. Imagínense si Aarón evadió cuando Moshe lo encaró al decirle, ¿qué te hizo este pueblo para que se trajeras esta manera a ellos? Imagínense el resto del pueblo. ¿Qué iba a evadir la pregunta de Moshe? O sea, cuando hay alguien que evade, los que vienen debajo del que evade, en responsabilidad, dicen, bueno, él tiene la culpa, si él es el responsable. Ni siquiera se van a preocupar de decir, no, en realidad hicimos esto mal, lo reconocemos, no. Cuando el líder evade, los que están bajo él le dan la responsabilidad a él nomás. Ni siquiera van a preocuparse de evadir. Van a decir, no, él es el responsable. Completamente. Aarón tenía que ser, cierto, este hombre, el elegido, para no evadir más. Para enfrentar y confrontar los pecados, los errores, los problemas y confesar. Abrirse. Y abrir, cierto, el corazón del pueblo de esta manera. Esta era la gran responsabilidad de Aarón. Fue Aarón el que se sintió culpable y el que iba a estar más avergonzado por estar ahí, en ese lugar. Alguien podría decir, ay, pero ¿cómo? Incluso solo está ahí porque es el hermano de Moshe. Bueno, en realidad fue puesto ahí casi avergonzadamente ante las personas como el que lideró el pecado del becerro, el hombre más santo de Israel. ¿Se entiende, no? El hombre que lideró el peor pecado de Israel es el hombre más santo de Israel. La persona más débil ante el pecado, el que llevó al resto de todos a ser, ¿cierto? A el que llevó, ¿cierto? A todo el pueblo. Yo creo que me escuchó a mí, buscándolo en Google. Ya de nuevo, entonces, la persona más que lideró y que llevó al pecado de Israel es la persona más santa de Israel. Para eso fuiste elegido. Esa fue, cierto, su elección, por así decir. La persona más pecadora que llevó al pecado a todo el pueblo de Israel, aquel fue, cierto, el que terminó siendo el más santo de Israel. O sea, ¿qué queda para el resto, en otras palabras? Estoy tratando de decir eso, ¿qué queda para el resto? Por eso le dice Moshe, tú fuiste elegido. Tú sabes cómo es el pecado, sabes cómo es la culpa. Todos los días se te va a recordar la culpa cuando estés acá. Más que nadie sabrás también la necesidad de que Dios expíe, borre, elimine, se olvide del pecado. Tú ahora vas a sentir, cierto, lo que es, lo que tu alma necesita ser limpiada, purificada. Y tienes que saber que esta que es tu mayor debilidad, tiene que llegar a ser, ¿cierto? Constituirse en tu mayor fortaleza. Tu peor debilidad, tu mayor fortaleza. O sea, tu peor debilidad es por el lugar que estás aquí. Te tiene que transformar en tu mayor fortaleza porque tú tienes que liderar ahora a todo Israel en la expiación. ¡Pum! ¿Cómo Moshe supo, cierto, leer esta situación?
porque también pasó por lo mismo. Moshe le dijo al Eterno: Señor, yo soy un hombre tardo de lengua, hablo mal, no sé llevar a esta nación. Le dijo una y otra vez que no podía hacerlo, se resistió ante el llamado del Eterno. Cuando le dijo: anda y ve y dile esto a Israel, a tu pueblo, le dice: pero ¿quién soy yo? No me van a creer. Moshe era la persona quizás menos capacitada, según él mismo, para hacer la misión que el Eterno le estaba dando. No soy yo, pero Señor, no, yo no. Yo soy el más débil. El Eterno estaba diciendo: eres tú el que tiene que hacerlo. Como muchas veces he escuchado, Dios no llama muchas veces a personas capacitadas, sino que capacita a los que llama. O mejor dicho, Dios no llama a personas fuertes, que creen ser los mejores en todo, sino a personas débiles que Él quiere fortalecer en su fe, ¿cierto? Para que en nuestra debilidad Él crezca, Él se manifieste. En lo que nosotros pensamos que es nuestra debilidad, el Eterno lo puede convertir en nuestra mayor fortaleza. Todo lo puedo, ¿cierto? En el Mashiach que me fortalece. Todo lo puedo lograr con Él. Pero aquella persona que cree ser autosuficiente y que todo lo puede hacer por sí mismo, por ejemplo, imagínense si Moshe hubiese sido otra persona que tuviese un gran poder de oratoria, quizás hubiese sido un dictador. Hubiese comandado a todo el pueblo, les hubiese dicho: hagan esto, no hagan esto, conforme a lo que le saliera de sus palabras y de su boca. Porque era una persona fácil de hablar. Pero no, era difícil de que él hablara. Entonces se dedicó a hablar las palabras que el Eterno les dio para hablar. Y fue su mayor fortaleza. Y eso le estaba diciendo a Aarón: yo sé que esta es tu mayor debilidad. Pues el Eterno te está llamando para que sea tu mayor fortaleza. Moshe conocía esto y sabía, ¿cierto?, que realmente en la debilidad Dios se fortalece. Lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces. El punto también es que no fue Aarón el que dio el paso al frente. Fue Moshe el que lo invitó a darlo. Acércate. Ahora viene el momento. Acércate. Tienes mi confianza. Y yo tengo la confianza del Eterno. Acércate. Acércate. Tú, sí, tú. Acércate. Tú haces esto. Tú fuiste llamado, tú tienes que hacerlo. La Torah, por lo tanto, no siempre se trata de la fe que nosotros tenemos en Dios. La emuná no es lo más grande. La persona que tiene la mayor fe en Dios, que cree que Dios puede hacer todo por él, Baruch Hashem. Lo más grande dentro de la Torah es que el Eterno tiene fe en nosotros. Y Él cree que aún nosotros, siendo débiles, pecadores, personas con poco criterio a veces, aún así nos da la oportunidad y Él nos llama. Porque Él tiene fe en nosotros. Porque eso se trata de la Escritura. Muchos son los llamados. ¿Y quién es el que llama al Eterno? Por lo tanto, no es que nosotros somos escogidos por nosotros mismos. Él nos escogió y nos llamó. Y si Él nos llamó, porque Él cree en nosotros. De eso se trata la Torah. Dios cree en nosotros. Dios cree en Moshe. Dios creyó en Aarón. Aún después de ese gran pecado, Dios creyó en Aarón. Y Aarón se transformó en un pacificador. Cuando Aarón murió, todo el pueblo lloró, dice, por 30 días. Porque él era un pacificador. Hizo la paz entre el pueblo y mantuvo la paz con su servicio. Y le dio la humildad necesaria a la gente para reconocer: somos un pueblo llamado por el Eterno. Pero vaya que pecamos, hicimos el becerro. Y aún así Dios nos perdona. Y nos da la oportunidad de expiarnos. Y aun cuando sabe que negamos lo que hemos hecho, porque no lo reconocemos fácilmente, lo malo que hacemos, aún con todo, Él tiene la capacidad de expiarnos.
Y eso nos da paz, tranquilidad. Y Aarón se transformó en un pacificador, una persona que trajo paz a la nación de Israel, por cuanto él también, ¿cierto?, fue capaz de vencer esa debilidad. Cuando nosotros tenemos temores y miedos, no queremos reconocer realmente en lo que somos débiles. Porque tenemos temor, no queremos desnudarnos frente a. Pero cuando realmente tenemos confianza en el Eterno y sabemos que Él nos llamó, como David, como leíamos. David sabía que Él lo llamó y que Él lo escogió y que Él lo puso para ser rey ahí en Israel. Y llegó y danzó como estaba. Y dijo, y así seré honrado. Porque el Eterno es el que me llamó y el que me honró a mí. No me avergonzaré yo de los hombres, de las personas que me rodean. Porque ante Él está la confianza. Él me dio a mí la confianza y Él me llamó a mí. Y Él lo transformó, ¿cierto?, en una fortaleza. El llamado que Él recibió. En cambio, otros a lo mejor con el llamado dicen, bueno, seré yo, Señor. Y David, con todo lo más, dijo, el Eterno me llamó. Él sabía que lo había escogido. Pero también fue débil en muchas cosas, pero él lo reconocía. Esa es la clave, ¿no? David reconoció su falta. Tuvo temor, sí, de que se equivocaba. Como todos nosotros tenemos temores y no queremos reconocerlo, que somos débiles en muchas cosas. Pero David sabe quién lo llamó y eso era lo más grande. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por el Mashiach. Porque cuando soy débil entonces estoy fuerte, dice Pablo. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder del Mashiach. No soy suficiente, que se glorifique el Eterno en mí, dice Pablo, Shaul. Podrán desfallecer mi corazón, mi cuerpo, dice, perdón, y mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Podrá mi cuerpo desfallecer, mi espíritu se apagará, pero Dios fortalece, dice mi corazón, Él es mi herencia eterna. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, dice Isaías. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes, dice Pedro. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso, dice Yeshua. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puedan expresarse con palabras. En nuestra debilidad dice que es cuando más trabaja el Señor en nosotros. Ruach HaKodesh. Cuando no sabemos qué pedir, no sé qué me pasa, Señor, no sé. No sé de qué me falta, qué me sobra. Pero algo está pasando. No sabemos qué pedir. Dice el Espíritu intercede por nosotros. Todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o timidez, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio es el conocimiento de cada uno. No es evadirse a uno mismo. Yo sé que tengo fortalezas y debilidades. Dominio propio. Y tengo que saber sobrellevar esto. Dice que nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Conocernos a nosotros mismos. Eso es muy importante. Porque si cada vez esquivamos el llamado de Dios o cada vez que vamos a hacer algo por Él, que lo haga otro, y siempre que otro, y siempre que otro, y siempre que otro, bueno, usted se conoce, sabe lo que el Eterno puso en usted, sabe que puede hacer algo en favor de los demás o el del llamado de Dios que le ha dado su vida, o siempre va a evadir todo. Tiene temor, tiene timidez. El Eterno nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote hoy, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. La clave. Ya nos dijo el Vija ya lo que hemos comentado. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Porque nuestro Mashiach, que hoy día cierto también es sumo sacerdote, también tuvo debilidades, también fue tentado, también sufrió
persecución, tuvo hambre, tuvo sed. También fue azotado, fue herido, fue maltratado, fue juzgado injustamente, lo persiguieron sin razón, incluso con los que él más amaba lo traicionaron. Sí, él también sufrió las debilidades, como Aarón sufrió debilidades también. Él también guió al pueblo en lo malo y terminó convirtiéndose en el Cohen Gadol. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Aunque claro, él sin pecado. El Mashiach sin pecado, nosotros con pecado, pero él sin pecado, aún así fue débil en muchas cosas. Pero esa debilidad que tenía como persona, como estando en la carne, como dice el Salmo, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, como cuando Yeshua dijo, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y su cuerpo estaba todo destrozado, destruido, por las heridas que le habían infligido, dice el Salmo, ¿cierto? Tú fortaleces mi corazón y tú eres mi herencia eterna. Pues aunque fallezca mi cuerpo, mi espíritu, mi corazón es tuyo y tú eres mi herencia. Y y sé que lo que tú me vas a dar, lo que tú me has permitido vivir hoy o tener hoy, y en lo que confío en ti, esa es mi herencia. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.